contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a un militante histórico del peronismo de La Rioja, el señor Jorge Machicote. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola. Juanito. ¿Cómo andas, Jorge? Es bueno recibirte. Muchísimas gracias. Te voy a dejar un ratito solo y hay algo para vos. Perfecto. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada. Ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Esto me parece que fue en el año 63. 63. Mensaje a la juventud. ¿Cómo llegaban estas cosas a ustedes? ¿Cómo llegaba esta información, estos mensajes? Porque hoy tenemos muchos recursos, pero... Perón estaba proscripto 18 años en España y nos llegaba por todos los delegados que él tenía. Cámpora fue uno de ellos. Llegaba el mensaje y eso se mandaba por mimeógrafo, se imprimía y se mandaba. Y ¿Mimeógrafo? Exactamente. Que es una de las causas que tenemos aquí en La Rioja por ese mimeógrafo. No me digas, ¿por qué hay una causa por ese mimeógrafo? Porque en los allanamientos nos descubrieron uno y es motivo de que nosotros con eso panfleteamos La Rioja. O sea que siempre el peronismo ha sido como el bicho raro, ¿no? No, tiene una historia, raro no, raro es para los otros. Ya, claro, digamos, mirado desde ese lugar. Porque esa manera de transmitir el mensaje también te remite a imágenes de la clandestinidad, ¿no? Y que era así, medio clandestino todo. Pero también te tengo que decir, nos salía muy caro, porque nos equivocamos cada 2 por 3 con ese mimeógrafo, ya ve que romper y tirar y empezar Claro, de nuevo. porque no se podía corregir. No se corregía. Claro. O sea que teníamos que tener buenos dactilógrafos y después de tener todo a mano, el pomo de tinta, que esté funcionando bien el mimeógrafo, si no se nos trababa y era otra historia. ¿Sabés qué se me vino en el recuerdo? Era a manija, te aviso, no era... Sí, claro. Pero me recuerda a lo que hizo Angelelli en los años 70, ahí en el obispado, creó su propia imprenta. Exactamente. ¿Te acordás de eso? Hasta la hojita parroquial salía de ahí. Sí, todo, el cancionero y todo. Y sabes que tengo muy presente porque las monjas azules hacían ese trabajo ahí, ¿te acuerdas? La hermana de la Germain estaba y era el olor a la tinta. Porque Tengo una anécdota de ella. Bueno, pero eso la contamos después porque hay otro lugar que te quiero invitar a que pases ahora. Y hay alguien que te está esperando aquí. Quien te espera es Mili Juárez. Una cantante, Emilia. te invitamos a que te sientes, Gracias. una cantante nuestra. Tanto defender a La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Cuando colche pepituy
bonito. Te agradezco. Qué bonito, ¿no? Oh. Bueno, has cantado también, te escuchaba que estabas cantando. Es parte, porque hoy lo cuento con gracia, ¿no? En un interrogatorio acá en la cárcel. ¿En qué año? 76. Me llevan junto con Carlos Illanes. Y bueno, se paran. Yo sabía que le estaban pegando, se sentía que le estaban pegando. Lo torturaban bastante a Carlos. Y el gendarme que estaba ahí, estaba toda la policía, te digo, estaba el ejército, Buenaga, Maggi, Marco, de la Federal, Ganen, bueno, todo, Quito Moreno. Todo lo peor. Todo. Y me dicen a mí, para que yo no escuche lo que estaba declarando, lo estaban torturando, que cante algo. Y yo canté algo. Cantar algo en la jerga era que tenías que decir algo de alguien. Claro. Y claro, Delatar a alguien. Delatar a alguien. No, digo, no. ¿Cómo no hacerle arroz con leche, una cosa de eso? Me dice, me da pie para que yo cante. Y se me ocurre cantar esto. Claro, el tema que me dio el interrogatorio y decir que pobre soy montonero, señor, me cuesta mucho. Entonces, cuando llego a pobre soy, le digo, no me acuerdo más. O sea, por eso, esa canción tiene mucho que ver con ese interrogatorio. Pero antes de eso, ¿la cantaban en el grupo, cuando se juntaban? Sí. ¿Cómo era? No, los grupos se iban armando de acuerdo también a la pertenencia política que uno tenía. Claro. Claro, Si ibas a bien encontrar. claro, teníamos relación con todos, gente que militaba en otros partidos, como Flaco Ledo. Nosotros teníamos otro sector, otro grupo, y también se daba esto. ¿La música era parte de la vida? Mira, la cultura, la música, fundamentalmente, hasta en las guerras trasciende. Siempre está por encima del hombre, siempre por encima de todo. Así que esto es lo que nos une, lo que nos junta, nos brinda ese calor, ese abrazo. Es esto, la música. Por encima de esto, yo no creo que haya otra cosa. Muchas gracias, Mili. Muchas gracias, muchísimas gracias. Te voy a invitar que vamos para otro lugar. Perfecto. Viste que acá andamos. No, ya de lado ves, para- demasiado grande. En la próxima no necesitas subirte tanto a la silla. Pero yo pensaba esto de la música, cómo en todas las épocas nos ha salvado. Porque, Sí, yo, mira, fui a Rusia y estaba en San Petersburgo, donde era el bombardeo permanente de los alemanes. sí, Y vos sabés que la gente de ahí lo primero que hizo es correr a tapar con arena todos los monumentos y todo, porque la cultura queda. Claro. No le importaba otra cosa que salvar todo el patrimonio cultural que tenía ese pueblo. Y eso te marca. O sea, cómo la cultura trasciende. sí, y hay canciones que acompañan momentos de la vida, ¿no? Exactamente. Y que se convierten en lo personal, pero también en lo social, en lo comunitario. Hay canciones que nos han salvado socialmente y hay canciones que nos han salvado individualmente. Jorge Machicote, vos naciste en La Rioja. Hace 70 años nací aquí en la... Cumplidos los 70 años. Hace poquito. Poquito, sí. ¿Nacés en una familia peronista? Sí. Sí. Mi viejo en la huelga del 62 ya estaba preso en el regimiento y de ahí lo pelaron. De ahí quedó el pelado, Machicote, mi papá. Por tu papá, Sí. digamos, el pelado. Y mi mamá también, peronista, no militante, no se militaba tanto en esa época, sino... Y en esa época yo me acuerdo, era en el barrio 3 de Febrero, el barrio Evita, ahí nos dieron, y ahí llegaba mucho lo que era la ayuda de la Fundación Eva Perón. Sí, sí. Y vos cruzabas la avenida, toda de tierra, cruzabas la avenida Facundo Quiroga y te cantaban de allá 1, 2 y 3 tapaditos de la web, porque todos usaban, sobre todo tapaditos, esas cosas que mandaba Eva Perón. Claro, la ropa que mandaba. Claro, ¿quién iba a decir? Era peronista. Era peronista. De raíz. No había manera de borrar Exactamente. esa No hay marca. forma, no hay forma de errarla. O sea que no. ¿No había algún rezagado no peronista en la familia? No, No. mi tío era el pilar del peronismo, era Ratti, Pedro Sí, Luis Ratti. claro que... Fue intendente. Y, Fue bueno, y intendente con por eso el- también la familia se vinculaba en ese peronismo. Y él era un tipo que fue secretario de Trabajo acá, pero básicamente era bocachón y impulsaba el peronismo en toda su forma de ese momento. O sea, ¿Cómo era la época de esa Rioja? una
provincia muy chica, muy pocos habitantes. La capital habrá tenido 30.000, 40.000 habitantes. No, era el coche de plaza, no había demasiados taxis. Que era don Lorenzo Carrión, abuelo del Negro Carrión, que cantaba Rioja Trío. Era nuestro cochero, y es del barrio. Nuestro coche, claro, toda esta historia de los lugares pequeños. Y en ese lugar pequeño era peronista La Rioja, siempre fue peronista, digamos, siempre. A partir de Perón. Sí. Siempre se puede decir que La Rioja era peronista. Sí. En ese peronismo, porque vos crecés en la proscripción del peronismo, nacés Sí. un poco antes del golpe del 55 y luego creces en la proscripción. Pero no me quiero ir sin algunas cosas, porque tiene una historia que comienza mucho antes. Mucho. Y que me gustaría que si me permitís que te lo pida, hacer como brevemente y una síntesis, como una línea histórica para llegar a esta consecuencia también de la dictadura. Es más o menos lo que está pasando hoy. O sea, el neoliberalismo instalado, antes se hacían golpes de Estado. Hoy el Fondo Monetario, o sea, antes te mataban o te secuestraban. En esa época todavía mataban, no había secuestro, salvo el de Felipe Vallese, que fue posterior. Por eso el salón de la CGT a nivel nacional se llama Felipe Vallese, el primer peronista secuestrado. Bombardearon Plaza de Mayo cuando, imagínate que hoy vas a la Plaza 25 de Mayo, pasa un avión y te tiran unas bombitas. Hubo 400 muertos, niños, mujeres. Caían como nada. Como nada. Imagínate que... Pero además el único lugar en el mundo donde su propia fuerza armada bombardea a su pueblo. Ha sido una matanza brutal. Mira, te explico. El golpe de Estado lo venía programando y las causales, en su momento, la Iglesia estuvo con Perón. A partir de la presentación del divorcio vincular, la Iglesia se empieza a poner en contra. Y bueno, y generan todo esto en los púlpitos. Se declaraba ya la oposición a Perón, y siempre la oligarquía gerencial argentina fue antiperonista. O sea, hoy que me digan que se llama La Libertad Avance, más el PRO, más el caso, no, armen un partido que se llama antiperonismo y se acabó. O sea, no lo busquen el nombre. Empezaron a renegar el peronismo cuando lo vieron al obrero de sus fábricas en el mismo balneario que ellos estaban en Mar del Plata. Entonces, ese odio es visceral. Para que Perón lo derrocaran, desde la base de Belgrano salieron aviones que en la cola del avión decía Cristo vence. Claro. Y vinieron a bombardear Plaza. Era una cruzada. Una cruzada. Encabezado por Eugenio Aramburu y Isaac Rojas. Un militar y un marino. A partir de Perón empieza a organizarse también el peronismo. El objetivo era que vuelva Perón, luche y vuelva. Entonces vos lo veías todo pintado en todos lados, que decía luche y vuelve. Era la consigna del momento. Entonces no había esa diferenciación de hoy, izquierda, centro-izquierda, más de la izquierdita, más del... No, era el objetivo. Por eso es importante cuando uno está en política analizar cuál es lo metodológico que viene a ser lo político y lo ideológico que es el objetivo. ¿Hacia dónde se va? Hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que sustenta ese ir, digamos? Por supuesto, eso es lo que da el contenido a lo demás. Lo demás vos lo acomodás. Cuando vos decís política, sí, la política la acomodás. Yo quiero ponerte vaso acá porque va a quedar más bonito. Y eso es política. Ahora, yo quiero llegar a donde estás vos. Esa ya es una cuestión ideológica que tengo que buscar la forma. La pelea es, yo quiero estar donde estás vos. Decir, bueno, ¿pero para qué? Ahí es donde estamos hablando de política. Esa política, estamos hablando de política, se plantean en los 60 con proscripciones porque era amplia, pero el peronismo como centro, como punto, digamos. Y siempre la resistencia. Hay democracia, hay elecciones con el peronismo proscripto. Exactamente. No, por eso, digamos, vamos a marcar. Y siempre los lugares de resistencia. Pero hay algo que me parece que a partir de
la mitad de los 60 en adelante, en el 67, 68, ya se comienza a consolidar de otra manera esa resistencia. Ocurre el Cordobazo como un 69. hito en el 69, pero ocurre lo mismo en El Viborazo, Rosario, el Mendonazo. ocurre lo mismo en Mendoza. Es decir, hay como pequeños focos. Pero estos focos ocurren en toda América Latina. Sí. Es un fenómeno común. Los Sin Tierra en Paraguay, los Tupamaros en Uruguay, empieza el PRI en Chile, todo empieza a aparecer como una insurrección a ese tipo de política. Una política impuesta como de Estados Unidos, como que nosotros fuésemos el patio trasero. O sea, usted tiene que hacer... Sí, bueno. Lo que pasa es que hay gente que lo marca, como claro. Que tenemos hoy, el descerebrado, y hay gente que pelea para librarse precisamente de esto. Totalmente. La tercera posición planteada en su momento por Perón era eso. Y el principio de los 70 encontró a muchos argentinos en esa postura ideológica. Sí, sí. Y ahí con decisiones muy claras también. Digamos, claras en el sentido de organización. Es que había una necesidad de organización. Porque acá siempre se dijo que la secta era la columna vertebral del movimiento. Perfecto. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Porque lo que venía abajo era una insurrección de los jóvenes. El sindicalismo siempre fue medio sí. conservador en su esquema. Sí. Conservador en los lugares. A un peronista, ¿no? A un peronista. Sí. Y dentro de ese gremialismo estaban los que planteaban un peronismo sin Perón, que era Bandor, y un verticalismo que lo planteaba Rucci en su momento, es decir, que lo que diga el general está todo bien. Es como Milei, si dice hoy hay que hacer esto, vos estás mal o estás fuera de la porra porque no le haces caso a él. No, pará, discutamos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea de acá? La Juventud Peronista se empieza a organizar y esa organización lleva también a otros esquemas. Por ejemplo, se crea la UES, o sea, como concepto Unión político de Estudiantes Secundarios. Se crea la JUP. Liderada por el peronismo, digamos. Siempre el peronismo es actor principal en esto. La JUP, la Juventud Universitaria, la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, que le empieza a combatir los gremios base, y le empieza a ganar las comisiones internas de la fábrica. Por eso el enfrentamiento, que inmediatamente Rucci y compañía crean la Juventud Sindical Peronista. Claro. Ahí en empieza donde, a diferenciarse con un sector claro. del movimiento, en este caso los trabajadores. ¿Y a dónde entra Jorge Machicote en este proceso? Yo entro directamente en lo que era la JP. Yo fui a los barrios. A los barrios. Sí. Ahí me quiero detener un poco. Sí. Porque vos, de los años que te escucho contar historias, siempre haces referencia al barrio 4 de Junio, siempre haces referencia a lo que es el barrio Vial o lo que es el Alta Rioja. ¿Qué hay ahí en esa parte de tu historia que te relacione con todo. Esto que estamos hablando, lo ideológico? Todo. En el año 70 muere mi papá. Yo tenía 15 años. Y mi mamá decide irse invitada por otra hermana, le voy a decir, porque ya todo el mundo sabe, Mari Juan. Sí. Es casada con Mari Juan, el que hoy es fiscal, es hijo de ella, y decide que nos vamos a Buenos Aires, a Avellaneda. Y mi vieja trabajaba en la fábrica de Alpargata, era costura de Alpargata, y nosotros allá en Buenos Aires, Carlos vendía sábanas y tela en la calle, yo armaba enchufe en la Paternal y el Enrique era cadete de una agencia. Hasta que un día decido mandar una nota al Banco de Desarrollo, que no existe más, donde es el ANSES hoy, sí. Banco Nacional de Desarrollo, que antes había sido Banco Industrial. También, sí, fue cambiando de nombre. Pero siempre relacionado sí. Ahí con lo mismo. Siempre cambiaron la correa, pero no dejaron ser perro. Exactamente. Bueno, la cuestión que me permiten ingresar. Y yo pido el traslado a La Rioja. Empiezo a militar y me dan que tengo que ir al 4 de junio. Y el 4 de junio llegué, me presenté antes para entrar al 4 de junio. Era una odisea. No me digas, no entraba pasaporte más o menos. Sí, ese era uno. No entraba la policía. Con este o sea, claro. Fíjate, 4 de junio también. Como decían ahí, entraba la policía, salían con el cuello de la camisa nada más porque peleaban todos ahí. Y bueno, nos instalamos en un ranchito que era de Pedro Bautista Corso, que después estuvo preso con nosotros y ya falleció.
Al lado había un chiquero que era del hermano de Pedro Corso, que tenía Vicente. Tenía una oveja y una burra, y no me acuerdo qué otro, si una mula. Y el hueco de la pared era tapado con bloc y una puerta de chapa. Era todo en una 4x4. Y ahí dormíamos 3. Militamos ahí. Y yo siempre esto le agradezco a la gente del barrio. Yo digo, yo trabajo en el Banco de Desarrollo, bueno, decía, era bancaria. Claro. Claro, pero había que socializar el sueldo, porque había compañeros que no tenían que comer. Entonces mi sueldo, yo lo entregaba y ese dividía en 7. 2 partes de esas 7 eran para mí. Porque yo le tenía que mandar a mi mamá y tenía que yo vivir acá. Lo que me enamora es la gente del barrio. Don Alfredo Virgilio Pacheco. ¿Qué te enamoró de la gente del barrio? El afecto, el cariño, y peronista. Claro. Eso Era como estar en casa. Exactamente. Así, Eran calles de tierra todavía, el 4. Y ahí estaba el pozo que decíamos nosotros, la cancha al fondo que se llama el Morumbí. Bueno, una linda experiencia. Pues. Y ahí me hacen responsable del barrio 4 de Junio, Alta Rioja y Vivero Nacional. Cuando decís responsable, ¿qué querés decir? Que soy el responsable de todo lo que pasa en el barrio. Esto era la juventud peronista. Con todos los jóvenes de ahí que estaban militando ya. ¿A dónde se encontraba el peronismo con esa pastoral de Angelelli o con esa idea que trajo? Un sector del peronismo. Bueno. Porque no le dice que Santirso estaba claro. a la diestra del Señor. Pero digamos, ¿a dónde había un encuentro entre el peronismo? Sí, nosotros tenemos relación directa con el pelado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la juventud venía del... Cuando no hay política, te lo voy a definir más simple, cuando no hay política, la gente se resguarda en la iglesia, los jóvenes. Cuando acá estaba todo proscripto, todo el mundo se resguardaba en las iglesias, sobre todo en el 3 de febrero. La iglesia del 3 de febrero, que era nueva y con curas nuevos, jóvenes, como Julio Guzmán, empezó esa impronta de... Y después empezaron a llegar todos los changos nuevos, acá la iglesia de Fátima, Quique Martínez, La Civita, Cacho Meca, Luis Pradera, todo, más las monjas azules, más todos los seminaristas que ya iban terminando, como Gonzalo Llorente, como Pocho, todos vinculados a una política social, desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista político del peronismo. Entonces eso nos hizo un poco más fácil terminar nosotros. ¿Qué decir más fácil? ¿La palabra de esa iglesia tenía más llegada que el mismo peronismo? Vos imaginate que la homilía de Angelelli se transmitía por LB14, se transmitía por radio. A toda la provincia. A toda la provincia. Y en el diario aparecía el otro día la homilía completa. Entonces vos no tenías forma de no saber qué es lo que está pasando. Y el mensaje de Angelelli, un mensaje al gobierno, un mensaje a los sindicatos, todo mezclado. Y la cabeza de todo esto, para nosotros, era Angelelli. No es que esté vinculado individualmente con algo, sino todo. La izquierda iba a hablar, el diario hablaba, el gobierno hablaba, la juventud hablaba, todos hablaban, y el pelado tenía la respuesta para todo. Eso lo hizo grande al pelado. Hay un hito histórico en los 70, luego de la última dictadura que termina la NUCE y que termina con la proscripción del peronismo, en donde hubo un encuentro real entre la idea de la pastoral de Angelelli y los ideales de los jóvenes peronistas en donde vos estabas, me parece, que es Codetral. Sí. Me gustaría que hagas una breve referencia de eso. Codetral era tierra de Asalini, en la costa, tierra abandonada, al día de hoy. No es que... Sí, exactamente. Que alguien no es que alguien hizo algo nada. con esas tierras. Entonces se plantea desde ahí hacer una cooperativa de trabajo. Por eso se llama Codetral. Sí. ¿Qué es lo que se hace ahí? Toda una movilización. Se instalan las monjas ahí en Aminga. Las monjas de la Asunción. La Asunción. En la casa de los Chumbitas. En ese encuentro de la pastoral y el peronismo, hubo una promesa en campaña del entonces candidato Carlos Menem. Lo mandó ahí al proyecto.
de que ese proyecto iba a salir y tuvo un amplio apoyo en relación a ese proyecto, que luego en la Cámara Provincial, la Cámara de Diputados, a donde se discutió por un voto, ahí sigue tu historia. El voto traidor de Santirso. Sí, fue el voto El contra. último voto. El último voto. Eso significó una ruptura en lo que ustedes venían proponiendo. Sí, hasta ahí. ¿Qué es sí hasta ahí? Porque a partir de eso empieza como una etapa de represión. Sí. Democracia. En democracia. Y nosotros planteamos una solicitada que era más importante comprar ambulancia que patrullero. Y Carlos Menem nos deja cesante compañeros. 3 compañeros. Por haber dicho esto. Por haber firmado solicitada. Y aparte de eso empezó toda una persecución. En el año 75, nosotros planteamos el Partido Auténtico en Chilecito y viene ya el ejército todo y le plantea a Carlos Menem que todos los que habían estado constituyendo el Partido Auténtico tenemos que estar presos. Acá, y la derecha y los medios se encarga de demonizar que todo lo que pasó acá en la Argentina a partir del año 73 está todo mal. Que los grupos violentos, yo digo, che, pero si nosotros hasta el 25 de mayo del 73 peleamos contra ellos. Porque ellos entregaron el poder el 25 de mayo de 1973. Y los que mataron antes, hoy hablan de la teoría de los 2 demonios, ellos. Yo digo, cuando fusilaron a José León Sordón, estaba el otro demonio según ellos. Cuando bombardearon Plaza de Mayo, ¿dónde estaba el otro demonio? La teoría de los 2 demonios les aparece en el 73. En el 73 nosotros entregamos todo. Y en el 74 ellos con las 3A empiezan a perseguirnos de vuelta, mataron gente, 1.600 muertos en el 76, el 77. No muertos, desaparecidos. Los secuestraron, los mataron, las 3A. Entonces, hablen de todo. Hoy le escucho a la Villarroel. ¿De qué puede hablar? Si todos los que están ahí tienen todas las manos manchas de sangre. Todos. Hasta el 73 gobernaron ellos. En el 74 armaron las 3A. Los mismos tipos que venían de ser represores pasaron a ser más represores ya en democracia. Y en el 76 dan el golpe definitivo. Ese marzo, antes del 24, ya traía aromas a ya muerte. Había tufillo de golpe. Contanos, ¿cómo era el clima? Hay 2 aspectos. Allá por el lado de noviembre, Videla se hace cargo del... Ya estaba, comandante en jefe del ejército. Sí. Ya estaban designados las 2 armas, Agosti y Macera. Sí. Su cabeza. Y Luder, presidente provisional del Senado, empieza con el tema de los decretos. Y en esos decretos, entre otros decretos, dice de que había que aniquilar la subversión. Para la interpretación de los suaves, era decir que tenía que desmantelarla. Para los otros era matar. Ellos se agarran de ese decreto diciendo, no, me han autorizado. ¿Una orden de exterminio? Exterminio, exterminio. El 24 de marzo, a las 3 de la mañana, se produce el golpe. Yo me acuerdo que me levanto a trabajar, me voy de mi casa, voy caminando, y cuando llego a la Plaza 25 de Mayo, ahí en donde es ahora Telecom, yo llego hasta el banco, que queda a media cuadra, donde es el ANSES hoy, y para esto, un camión con mi concuñada y mi suegro van a mi casa buscándolo a Carlos Illana. Ahí sé que ya estaban operativos. Carlos Illana no estaba en otro lugar. Me vuelvo a mi casa y saco una moto que tenía y me voy a buscar al Negro Massa, mi amigo de toda la vida. ¿Y qué hacemos? Me acuerdo que jugaba Argentina-Polonia. Bueno, podemos ver ahí un televisor como esto, blanco y negro. Y bueno, vamos hasta la casa de Carlos Illana. Vamos, estaba toda la gente en la calle convulsionada, ¿verdad? Y ya sabíamos las detenciones. El primer detenido, el Pelo Vaso. Después estaba Polano, los gente del diario. Y siempre nosotros habíamos sospechado que los golpes de Estado era que te detenían, te armaban una causa, que sí, chao. Nunca profundizamos en esto.
de qué es lo que iba a ser este golpe. El tiempo nos dio la razón, mucho más violento de lo que... Ricardo Mercado Luna, en este libro que hay muchos libros de él, que son Solitarias historias del siglo que nos deja, recuerda el golpe militar del 24 de marzo y dice, pero contando lo que dice Plutarco, lo pone en el libro, Plutarco Schaller, referido al diario El Independiente. Esa noche, dice Plutarco, estábamos cerrando la edición cuando llegó el ejército y copó el diario. Nosotros habíamos titulado Golpe. La CGT declara huelga general. Ese era el título que tenían preparado para la mañana de ese 24. Y por supuesto nos obligaron a cambiarlo, dice Plutarco. Yo fui fotograbador, fotógrafo, periodista, chofer, mecánico. Y bueno, esa noche me llevaron a mí primero que a nadie. Fui el primero que sacaron del diario. Después me enteré de que también fueron a la casa del subdirector del diario porque estaba de Franco. Digo esta pequeña referencia porque la cacería comenzó esa noche. Esa noche. Y fue brutal. La primera noche, te digo, estaba el Pelado, Plutarco, Gigi Alfieri, Cacho Pauletti, Juan Argeo Rojo, Kelo de Leonardi, Carlos Illanes. Carlos Illanes se presenta a mediodía del 24. Ese es el primer grupo que cae. Ya estaban los presos del 75. Claro, porque esto había comenzado antes. Sí, estaban los hermanos Gómez. Sí. Y el 26 me toca a mí. De los primeros va el rector de la universidad. Sí. Tello Roldán. Lita Luna, Henry Sánchez, caen la gente Chilecito, Pato Riquelme, el Pupo Ramos, el Negro Yoma, el Yopo Illanes. Ustedes, cuando empiezan a ver esto, que llegaban ¿ustedes se habían imaginado una dimensión con estas características? No, nunca. Nosotros creíamos que era el golpe y era el golpe, nada más. Derrocaban a Isabel y se acabó, era otro momento. Pero cuando voy a llegar a la cárcel, yo te digo, en la primera celda, cuando a mí me llevan, estaba Cacho Pauletti en la primera. En la segunda, Eloy López, el profesor Eloy López. En la tercera, Daniel Moyano. En la cuarta estaba yo. En la quinta estaba Remigio Romero, que era intendente de Milagro. En la sexta, Bágena. En la séptima, que Leonardi. En la octava... Vos, ahí con ese paneo, por decirlo, has mostrado La Rioja desde distintos lugares, la cultura, el compromiso la política, político, la el juventud, sindicalismo, todo. La juventud, digamos, fueron por todos. Sí. Es verdad que en todas las interrogatorios se preguntaba qué relación tenían con Angelelli. Exactamente, a todos. A todos. No importaba de qué origen. Ese es uno de los problemas, porque te digo, de inteligencia, hoy no tenían demasiado. Y no te hablo de la inteligencia estatal. Inteligencia no tenían. Sí, sí. Eran golpeadores. Acá interrogaban oficiales, todos eran oficiales. De la policía de la provincia era el Cabezón Córdoba, Quito Moreno, el Bruja Romero, básicamente ellos tres. De la federal eran dos, Chiquillana y el otro que no me acuerdo, del ejército Goenaga, jefe de inteligencia, Marco Maggi, y el médico era Moliné, que venía y te revisaba al pedo para ver si te habían golpeado demasiado. Y adentro una patota impresionante de la gendarmería encabezada por Brito, el alférez Brito, y de ahí 4 o 5 hijos de 1000 putas. O sea, todas las fuerzas estaban ahí. Todas ahí. Provincial y nacional. Todas ahí. Entonces, a vos te interrogaban. Para sacarte, primero te ataban con alambre en las manos, te vendaban, te ponían la capucha y te sacaban. Y ahí Renaldo Sánchez con Peñalosa, que era el director y el subdirector de la cárcel, te trasladaban al fondo, que nosotros le decíamos Luna Par, en una estanciera. Y ya la veíamos, si nosotros estamos espiando todo. Si tú crees que eran inteligentes, si nosotros estamos espiando por las ranuras, todo, ¿quién era? Por eso después en los juicios no te podemos decir, este hizo, este no hizo. La Rioja llegó a tener el mayor número de presos políticos en relación a su número de habitantes. Exactamente. Hay un hecho tremendo ese año 76, que es el traslado de ustedes, los presos. Sí. El 4 de octubre del 76
me acuerdo, han caído a la cárcel, pero en una patota ahí, ¿para cómo? La cárcel, lo que era el IRS. Lo que es el IRS. Por arriba las paredes, por todos lados. Bueno, la cuestión que, me acuerdo, había corrido un viento esa noche, la noche del entre el 3 y el 4 de octubre. Tierra. La cuestión que nos hacen que nos levantemos todo y nos sacan a un patio interno, que hoy fui de vuelta, está una celda grande. En ese momento, ¿cómo habrá estado lleno que nosotros dormimos en el comedor? ¿Cómo habrá estado llena esa cárcel que dormimos en el comedor? Bueno, la cuestión que nos dice que preparemos el mono pone la frazada y pone todas las cosas que vos tengas ahí adentro. ¿Qué puede tener? 2 calzoncillos y un cepillo de dientes. Y bueno, nos toman todos los datos, nos hacen una planilla y nos sentaban en ese patio y teníamos que estar sentados, abiertos de pierna, agarrados con las manos, agachados. Así. Sí. ¿Esperando qué? Que nos trasladan. Para colmo no sabíamos dónde, nada. No sabían del avión, no sabían nada. Nada de nada. Bueno, la cuestión que esto como las 3, 4 de la mañana. Eran las 8 de la mañana y estamos ahí sentaditos y ya es el sol. Y era las 12 del día y dice, bueno, vamos, pero así como veníamos. Nos sacan, nos atan, únicamente hasta las manos. Nos suben a esos colectivos del ejército que tenía tapado todo con diarios. Para que no se viera. Y bueno, subimos. En eso, Cacho Pauletti lee que nos trasladaban a Sierra Chica. No sé cómo lee, un papel del... Algo. Algo. Algo que le da la pista. Y digamos. entonces empezamos a preguntar, che, entre nosotros. Sierra Chica es una cárcel en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, al lado de Azul, en Olavarría. Sí. Que fue declarada por la Cruz Roja Internacional como infrahumana. Te lo pinta el cuerpo entero. La cuestión que estamos arriba del colectivo, nos dicen, bajen, porque todavía no llegaba el avión, parece. No, o sea que hasta eso, esa tensión, subir, bajar. Nos bajan, nos desatan, nos dan de comer. De paro, no sé qué, no me acuerdo el cagazo que tengo. No voy a decir eso. Me han dicho que diga que cerramos los esfínteres, nada más. Porque no saben qué pasa. Al rato nos vuelven de nuevo ahí. Que hay una anécdota, dice que hay familiares que se habían enterado, que los llevaban, que estaban en el puente de la Coca-Cola hoy. Ahí estaba la señora Mercoluna, estaba la Yoli, la esposa de Carlos Illana, que estaban ahí. Lo que te cuentan son imágenes tremendas. Y bueno, nosotros vamos al aeropuerto y te iban por abecedario. La cuestión que te ponían las esposas y te hacían correr desde el colectivo hasta el avión. Y era un avión Hércules con la panza bajada, pero quedaba a esta altura. Ah, un Hércules. Un Hércules. Y a mí me toca con negro más. Yo me acuerdo, yo voy expulsado a la mano izquierda, el negro a la derecha, y el negro más rápido que yo, y más flaco, y más alto y todo. O sea, que él hace un paso y yo tenía que hacer 3. A vos te tironeaba casi. Pero él llega primero a la compuerta esa y lo patea en el estómago. Y cae el negro. Entonces había que arrastrarlo al negro hasta adentro. Y nos sentaban en el piso del avión. Y conmigo, porque detrás mío venía Mercado Luna, Lanciloto. Y adelante sienta el viejo Vergara con los mellizos. Uno de los mellizos, porque con uno podía ir a pasar. Y el otro mellizo más adelante. Te lo digo porque después los tipos se ensañan con ella. Bueno, la cuestión que ya estamos en el avión, esposado al piso, y con la misma forma, las manos en medio de las piernas, y nos empiezan eso que nos había dicho que lleven una muda, empiezan a romper las toallas y nos empiezan a vendar los ojos. Ellos. La policía aeroportuaria. Y con bastones. Y nos empiezan... Bastones para golpe. Para golpe. Y nos empiezan a pegar. Yo siempre cuento, iba con mesita de luz ahí, porque yo era chiquitita, iba así, se me sentó el tipo arriba. Entonces el tipo les pegaba a todo por ser el viejo Vergara, por ser Ricardo, por ser el profesor Lancelot. Y el tipo yo lo llevé de acá hasta Azul, sentado acá. No. O
O sea, fue un viaje horroroso. No, pero no. Porque duró horas, porque iba haciendo escalas. No, venía de Catamarca. Venía de Catamarca, nos alza a nosotros y ya iba lleno acá. Acá éramos 62 y Catamarca eran como 20 y pico, 30. Y la cuestión es que nos iban haciendo cantar. Pero en el medio de eso, el tipo dice, les llegó la hora. Joder. ¿Sabe qué hacen? Nos abrieron la puerta del avión en vuelo. Yo me acuerdo que no se podía respirar, o sea, en vuelo, y dice, ahora los tiramos todos. ¿Sabes lo que eres? Quilombo, nada, gritar, nada. Pero era esa la sensación, la situación y la sensación que tenía. Y ahí arriba se enseñaron con algunos. Por ejemplo, los curas, Paco Gutiérrez, con el cura Güello, con Carlos Illán, sí, Guillermo Güello, con el gordo Oviedo, un chavo que trabaja, ya falleció, trabaja en Vialidad. Con Oviedo se ensañaron feamente. Muy feo, muy feo. Ahí se puede hablar de tortura por cuestión de sexualidad también. También. Sí. Llegamos a Azul, nos bajan. De los dos, uno saca la venda, me la sacan a mí, al negro no, yo lo llevo hasta el celular en un camioncito que tiene una rueda en medio y un banquito de madera a un costado. Y ahí lo acostamos a Carlos Llanes, que iba quebrado la clavícula, las costillas y vomitando sangre, todo. ¿Cómo le habían pegado? Y el gordo Oviedo iba tirado ahí adelante. Yo me acuerdo, el viejo Vergara se sentó en esa rueda. Justino Vergara. Máximo Justino Vergara. Se sentó en esa rueda y lo sentó a uno. Los mellizos tenían 17 años, los mellizos. Sus hijos. Sus hijos. Uno en la pierna y el otro lo abrazó porque iba con Guito Vergara, el otro esposado. Y esa imagen, ¿has visto? Un padre viendo... Es estética, es terrible. Y nos bajaron en Sierra Chica, ya en el pabellón, y bueno, cada uno adentro nos desnudaron, nos revisaron si no teníamos nada, no. Nos pegaron una cagada. Bueno, y de ahí a la celda. En cada lugar que llegaban en todos lados. Les daban la bienvenida, exacto. ¿no? Que era todos los traslados. A mí me trasladan de Sierra Chica a La Plata. Yo estoy en celda de castigo en ese momento. Voy con conducta pésima 0. Tranquilo. No, ¿sabes qué? Pero no era gracioso, pésima 0. Y voy al pabellón 2 de La Plata, que era el pabellón de la muerte. Claro. El 1 y el 2 era el pabellón de la muerte. Y todo eso lo sabían ustedes de antes. Claro. Sabían a dónde les tocaba. Entonces no era gracioso tener conducta pésima 0. Y de ahí me llevan a Casero, inauguro la cárcel Casero en el piso 13, celda 54. Piso 13A, celda 54. Y de ahí a coordinación. ¿Cómo era el sonido de la que se abría para darles de comer? ¿Cómo era el sonido? ¿Cómo era? Bueno. La claque. Clac, porque era caían los pasaplatos. Los pasaplatos. La puerta era una puerta de dentro, era de madera, todo, pero con unos cerrojos, todo. Y ya tenía marcado algunos agujeritos que donde nosotros hacíamos guardia para controlar a la guardia. Claro. Porque ahí nos vamos especializando. Nosotros pero, por ejemplo, aprendieron el tema de cómo se comunicaba. La comunicación. Eso quiero que me cuente un poquito. No, porque ahí cuando nosotros llegamos no sabíamos hablar. Empezamos a hablar, cuando nos enseñaron a hablar con las manos, con una mano. Con una mano. Con una mano, entonces. ¿Por qué con la otra que no podía? No, porque no podía hacer la seña de los sordomudos normal. El nuestro era medio un invento, entonces A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O. ¿Cuánto tiempo lo aprendían a eso? Y ahí lo más rápido que se podía. Pero eso era una. La otra era el Morse. La A. La B. La C, punto, raya. 2 golpes era raya, no podíamos hacer. Entonces aprendíamos a hablar Morse. Después aprendimos a hablar por los inodoros, que era el teléfono. Porque había arquitectos que habían descubierto que todo el sistema de cloaca de las casas era una red troncal y todos los caían ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar los inodoros. ¿Y llegaba a todo o tenía una...? No, y no todos lo podían utilizar. Ah. Era de responsables dentro de la cárcel. Había jerarquía en el uso también de la comunicación. Por supuesto. Bien. No entraban todos. Y después aprendimos el Morse con electricidad. Tic, 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 apagaban y prendían la luz.
No. ¿No? Nosotros tenemos un foco como este, Sí. muy pedorro, ¿no? Sí. Entonces poníamos una palangana, echamos sal, era una salmorita, con una media, con un repasador, la mojamos y como teníamos cubierto de madera, entonces vos hacías masa y tocabas tac, 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 y se iba prendiendo y apagando. Ese era para toda la cárcel. Era un sistema impresionante. Yo te muestro eso y ¿qué te recuerda? La solidaridad. ¿De quién? Burgo. Burgos era un preso en Sierra Chica. Sí. A Burgo. Sale al patio y viene la guardia y le roba el chocolate. Se lo roba. Vuelve de la guardia, vuelve del patio, del recreo, y pide hablar con el oficial. Dice, me han robado el chocolate. No, ¿cómo se queda que en la cárcel nosotros robamos? Me han robado el chocolate. Pero por esto lo castigamos. Le han dado, qué sé yo, 15 días, 20 días. Vuelve de allá del castigo. Dice, quiero hablar con el oficial. Me han robado el chocolate. Bueno. Le vuelven a dar el castigo. Pide hablar con el jefe de la cárcel, que le habían robado el chocolate. Tuvo así como 6 meses castigado. Hasta que en una visita a la Cruz Roja, el jefe de la cárcel le dice, mire, Burgo, no queremos tener más problemas de meterlo en los calabozos, todo. Le vamos a devolver. Se lo dieron, se lo devolvieron. Él salió al patio, hizo esto. Un pedacito para cada uno. Mario Pauletti escribió el cuento Sí, esa es la El solidaridad. chocolatín de Burgos y cuenta esta historia. Un Burgos que no se llamaba Burgos No, y que era tucumano. exactamente. Eh, Pero la solidaridad de decir, la lucha de él valió por todos. Porque los castigos eran en el pabellón 12, que eran los chanchos que le llamamos nosotros, que era una celda circular, que tenía únicamente una cama de cemento acá y una letrina allá. Yo llevaba 6 meses y 5 días, sin ver la luz, sin nada, oscuro totalmente. Siempre me acuerdo del cuento. Nosotros entramos de pantalón largo ahí y terminamos mini short, porque como no te daban papel, no te daban nada, vos tenés que ir al baño y nos íbamos cortando el pantalón. o sea que quedaron casi desnudos. Casi desnudo. Y nos salvó la Cruz Roja cuando llegó, porque cuando abrió la puerta, vos sabés, esa imagen, ¿no? Abrieron la puerta a la celda, pues que era el olor que tiene que haber habido adentro para que los tipos se espanten. Por eso estaba declarada cárcel infrahumana. Por eso nos llevan a La Plata. Dentro de todo, porque acá no hablamos del interrogatorio y no quiero hablar. Lo que pasó, nada. Nos reímos de las cosas ya que sucedió individualmente a cada uno, que eso es lo que nos llena la vida. Y nosotros, vos sabés que hay un tema, nunca fuimos psicólogos cuando salimos, nunca. Nos curamos las heridas hablando entre nosotros. Diciendo, esto me pasó, esto, acá flaqueé, esto soy... Bueno, Con el así otro. está, con el otro. Como Siempre dice el otro. Benedetti en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Pano. Machicote. Muchísimas gracias. Fue una gran pesadilla. Podemos decir más. Se trató de una pesadilla organizada. No hubo aquí horror por el horror ni por error. Sí hubo aquí horror para precisos fines. Verdugos para uno a uno cumplir los fines. Hablamos de los verdugos y hablamos de quienes arrimaron la soga a los verdugos y arrojaron los pobrecitos cuerpos de los sacrificados a las manos de los verdugos. Hablamos de un poder político, hablamos de un poder económico, hablamos de un poder cultural, del poder de una iglesia que sacrificó la vida porque pensó existir solo en la muerte. Hablamos de unos fines, defender, profundizar,
perpetuar ese poder que se sentía amenazado y que estaba amenazado. Miles y miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, o sea, pensaban que la vida era eterna. Muchos de ellos amaneciendo, lanzados al mundo con el ardor de sus sueños, decididos a construir el reino de los cielos aquí, en la tierra, en cada pliego de la realidad. De tal devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. Vicentecito Lema. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también.